Y vamos a iniciar el día de hoy con la conferencia de la doctora María Luisa Montoya. Y bueno, voy a leer algunas cuestiones del currículo de la doctora María Luisa Montoya Rendón. Ella tiene la carrera de Ingeniería Sanitaria y Tecnología en Construcción en 1984. En 1998 logró ser especialista en Administración y Gastos Institucionales de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el 2010 es magíster en Salud Ocupacional por la Universidad de Antioquia, Colombia. Actualmente es doctoranda, dicen, en Educación, lo que en México llamamos también como candidatos, por la Universidad de Antioquia. Se ha desarrollado como profesora e investigadora de la Facultad Nacional Pública de la misma universidad. Ha trabajado en el grupo de investigación en salud ambiental docente en el área ambiental en la Facultad Nacional de Salud Pública de la propia Universidad de Antioquia. Ha desarrollado proyectos donde tiene que ver con las funciones de la propia universidad: docencia, investigación, extensión y administración. Entre los años de 2003 y 2015 ha trabajado en proyectos amplios y ha trabajado en cursos de preparación con interesados en esas temáticas en diferentes países de América Latina y el Caribe. Esos cursos o esos diplomados los ha hecho en las siguientes temáticas: Sistemas Integrados de Gestión Industrial Latinoamericana, Programa de Gestión Ambiental Rentables, que incluyó las buenas prácticas de gestión empresarial, la gestión de costos con criterios ambientales, gestión de síntesis químicas, gestión sostenible empresarial y de introducción a la gestión sustentable en los currículos universitarios. Y bueno, pues yo tengo que presumirles que soy parte de su comité de tesis. Ella ha estado haciendo estancias acá con nosotros en la Universidad Autónoma Chapingo, aquí concretamente en el posgrado, y es una persona muy dedicada y ahorita nos va a hablar de su trabajo que lleva desarrollando, que tiene que ver directamente con las temáticas del Congreso y que, bueno, como ayer escuchamos a la compañera de Guatemala, pues también son importantes experiencias. Pido un aplauso para la doctora y le doy el micrófono. Aquí. Ok, muy buenos días. Muchas gracias a los profes por la invitación y pues muy gustosa de estar aquí compartiendo de nuevo espacios académicos con ustedes. La temática que voy a trabajar es la problemática ambiental y currículum universitario, una aproximación al estado de la cuestión, Colombia. ¿De dónde partí y qué fue lo que se hizo para trabajarlo? Uno, el problema dialéctico, que luego lo vamos a trabajar desde la hermenéutica. Ese problema dialéctico realmente es el problema dialéctico de la tesis. De allí partí porque ya había escrito sobre eso. El problema dialéctico con el que inicié la tesis fue cómo se ha introducido la dimensión ambiental en los currícula de la educación superior.
Y básicamente entonces hoy voy a trabajar Colombia, aunque cuando se hizo el problema dialéctico se hizo la búsqueda a nivel mundial. Cuando hablamos de problema dialéctico, estamos diciendo que es un diálogo entre dos partes que pueden ser contrarias o pueden ser similares o que se acompañan. Entonces básicamente trabajé una tesis donde defino que la educación ambiental superior o llamada formación ambiental inicia desde tiempo atrás con la denominación de cursos o materias que tuvieran que ver con los recursos naturales. Para la antítesis trabajé entonces autores que manejan la temática de la formación ambiental o educación ambiental superior, enfocada no solamente a la protección y cuidado de los recursos naturales, sino que involucra también la parte social. Es decir, tesis solamente pensada en cursos desde la ecología y la protección de los recursos naturales, y la antítesis ya con el componente ambiental, que cuando uno mira las definiciones de desarrollo sostenible involucra ya la parte social. Para terminar con la síntesis, hablando de la ambientalización curricular. Entonces, para la ambientalización curricular definí en el problema dialéctico que las universidades deberían abordar la educación ambiental o formación ambiental desde, no solo desde los cursos de ecología y protección de recursos naturales, sin involucrar la parte social y la parte política, pero no solamente como cursos desde la docencia. Entonces allí estoy trabajando, es que debemos involucrar, como lo decía la compañera de Costa Rica ayer, es que de todos los estamentos de la función, de Guatemala, perdón, de todos los estamentos de la universidad, desde la función docencia, de la investigación, de la extensión y de los procesos administrativos, que han sido, pienso yo, uno de los más difíciles de permear con la parte ambiental. Nosotros trabajamos en la investigación, aquí rápidamente les cuento, la investigación es cualitativa con enfoque hermenéutico, trabajamos un procedimiento, una estructura y un proceso, el procedimiento que tiene que ver entonces con el problema dialéctico, luego trabajamos una hipótesis abductiva que viene a darle respuesta a esa hipótesis al problema o la pregunta de investigación. Para el caso mío, la hipótesis abductiva es cómo la salud ambiental como un concepto transversal en educación superior, una manera de ambientalización curricular. Entonces, parte de lo que tenemos aquí rastreado, vamos a mirar ahorita que esas temáticas están involucradas directamente con la salud ambiental. Una estructura, porque a la medida en que vamos trabajando el procedimiento, nos vamos adentrando en el círculo de la comprensión. Cuando uno empieza a leer, a trabajar con autores, a visitar las autoridades, como en el caso específico mío con el profe Liberio, entramos entonces al proceso de la comprensión, y ese proceso del círculo de la comprensión lo acompañamos del proceder hermenéutico, que en toda la presentación me van a oír hablar de la praxis. Praxis con doble C, no praxis con X. Esa praxis quiere decir prejuicios, reflexión, análisis, comparación, comprensión, interpretación y síntesis. Entonces, cuando rastreamos la problemática ambiental y currículo universitario, una aproximación al estado de la cuestión en Colombia, ¿cómo se hizo? Indagamos inicialmente por 4 términos: problemas ambientales, educación superior, currículum y Colombia. Aquí el elemento de la praxis, entonces iniciamos con la construcción, primero con la lectura y encuentro permanente con los textos, que es lo que siempre hacemos en ese proceder hermenéutico praxis. Luego entramos a la construcción de las fichas, que ahorita las vamos a ver cómo se construyeron las fichas. Luego entramos al proceso de análisis y comparación para entrar a la comprensión y finalmente a una síntesis. Como palabras claves, entonces, ingresamos, inicialmente los descriptores. El único descriptor que encontramos en el tesauro de la UNESCO, por pertenecer a la parte de educación, en ese tesauro encontramos educación superior, que allá lo manejan como enseñanza superior, y Colombia. De resto, vamos a trabajar problemáticas ambientales, y currículum, como se trabaja, las propias palabras claves pasan a ser los descriptores.
Cuando entramos a la búsqueda que se hizo en la Biblioteca Digital de la Universidad de Antioquia, rastreamos entonces primero las bases de datos que tenían que ver con educación. De aquí, educación y otros buscadores. Esos otros buscadores son el CEDEC, es el Centro de Documentación de la Facultad de Educación de la Universidad, Enredalid, el OPAD y Google Académico. ¿Qué encontramos finalmente? Seleccionamos 11 artículos de Google Académico, 2 de Cielo, 6 de Enredalid y 1 de Dialnet, para finalmente trabajar con esos 20 documentos seleccionados. De esos 20 documentos seleccionados, aquí están los artículos por año, básicamente entre el 2011 y el 2014 cada año encontramos 3 documentos que tenían que ver con esos términos que rastreamos: problemáticas ambientales, educación superior, Colombia y Colombia, básicamente. En los otros años de A1, y el que tengo en 0 es porque no se dejó dibujar, no se dejó que saliera en la diapositiva, porque es simplemente sin fecha. Si no le ponía, entonces el amarillito es porque encontramos un documento sin fecha. De esos artículos seleccionados, pues básicamente eran 18 publicados en Colombia y 2 en España. Obviamente solo se rastreó, como me interesaba la parte de Colombia y nuestro idioma es el español, solo rastreamos bases de datos en español. Seleccionados, ya les había dicho entonces, 11 de Google Académico, 1 de Dialnet, 2 de Cielo y 6 de Enredalid. Luego la elaboración de las fichas, que es lo que denominamos la praxis. Entonces esos 20 documentos los basamos en una base de datos donde tenemos la revista, donde tenemos las palabras claves o los descriptores de búsqueda, el tipo de artículo que se encontró. Aquí vale la pena decir que encontramos muchos más artículos, pero cuando nosotros hablamos del estado de la cuestión solamente desarrollamos con los artículos que tienen que ver con investigación. Está el autor, las palabras claves, el número de páginas, el país, el idioma, resumen, problema de investigación cuando lo tienen, problema de investigación cuando se da, objetivos, hipótesis, tipo de investigación, decir cuál es el método de la investigación, el marco conceptual en términos generales, resultados de investigación y resultados de investigaciones. No lo pasas, por favor. Estamos entonces en la parte de la praxis. Cuando le hundes, por favor, allá en la praxis. Arriba. Bueno, la búsqueda. Como lo tengo aquí, se me había olvidado que la proyección era otra. Las bases de datos de la universidad que les contaba, había rastreado la parte de que tiene que ver con educación. Sigue adelante, por favor. La que tiene que ver con Google Académico, pásala por favor, y finalmente los artículos seleccionados para un total de 20. De 20 artículos encontrados, como les acabé de decir, esos artículos deben ser producto de investigación. No contemplamos los que son producto de reflexiones. Pon ahí en selección, entonces ahí les estaba diciendo, en los artículos seleccionados por año, 3 artículos en el 2011 hasta el 2014, en el resto de años desde el 2005 encontramos un artículo, y finalmente el que tiene año 0 es un artículo que encontramos sin fecha. Seleccionados por país, según el país de publicación, entonces les decía 18 de Colombia y 2 de España. Y finalmente los artículos seleccionados por base de datos, 11 de Google Académico, 1 en Dialnet, 6 de Enredalid y 1 en el Cielo. Praxis, que fue el que ya vimos, que es donde se recopila toda la información de los diferentes artículos. Pásalo, por favor. Y hundes en… Ok.
En la praxis, cuando les decía de praxis, entonces vaciamos esos documentos a una hoja de Excel donde colocamos el número de la investigación, los datos de la base de datos de donde sale, el artículo, las palabras claves, el tipo de artículo, el título, los autores, las palabras claves, el número, la fecha en la que se publica, el idioma de publicación, el año de publicación y adelante, por favor. Dale que hay ahí. Muy bien. Luego de hacer ese proceso, porque en ese proceso de la base de datos, eso luego lo pasamos al Atlas TI y con unas palabras de referencia tomamos entonces lo que tiene que ver con la comprensión. De cada uno se sacan y se rastrean. Vamos entonces aquí a trabajar realmente cómo lo encontramos, qué fue lo que más se repetía, qué era lo que trabajábamos allí. Tenemos entonces problemáticas ambientales, educación superior en contexto. Una cosa que llamó la atención es que realmente la educación ambiental, o lo que yo estaba tratando de buscar, que eran problemáticas ambientales y educación superior, cómo deberíamos abordarlo desde la universidad, y en la mayoría de los artículos encontré que siempre se hablaba de trabajar en contextos. Es decir, de aquí podemos ir sacando una síntesis que la educación ambiental no la podemos hacer, como les digo yo, en la Facultad Nacional de Salud Pública. Nosotros no podemos trabajar aquí salud ambiental en 4 paredes. La salud ambiental hay que ir a trabajar en contexto, porque la salud ambiental realmente trabaja problemas ambientales que tienen que ver no solo con la concepción de salud ambiental, y aquí sí les voy a echar una cuñita, no solo con la concepción ambiental que se maneja y se ha manejado a nivel mundial, que son las condiciones físicas, químicas, biológicas del ambiente que tiene efectos sobre la salud humana. Lo que rastreé en salud ambiental a nivel mundial es que venimos cambiando la concepción, y cuando hablo de salud ambiental hablamos es de la salud del ambiente. Y entonces allí es bien bonito que empecemos a decir, como lo decía también el maestro Mataller, es que tenemos que devolvernos, tenemos que volver a los ancestros y decir que es que el hombre es una parte del ambiente, no somos eso que nos creemos que somos la especie dominante. Nosotros somos una parte del ambiente, y pienso que ese concepto de salud ambiental, que lo he ido llevando hasta allá, este rastreo para trabajar las problemáticas ambientales y el currículo universitario, realmente me llevó a lo mismo. Cuando me dicen tenemos que trabajar las problemáticas ambientales en contexto, pues realmente eso es lo que hacemos en las comunidades. Y finalmente entonces, la parte de la ambientalización curricular, cómo desde ese concepto, vuelvo y me lo encuentro aquí rastreando, cómo ese concepto me lleva entonces a poder trabajar la parte de la ambientalización curricular. Dentro de los problemas ambientales en contexto, miramos, por ejemplo, aquí hay algunos: contaminación, agotamiento de recursos naturales, degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad y cultura. Pues uno de los autores que por lo menos en Colombia ha trabajado mucho es el doctor Mora, de la Universidad Distrital. Inclusive su tesis es uno de los documentos que están aquí rastreados, y básicamente lo que pretendió fue que su facultad, o porque con él nació la Facultad de Medio Ambiente de la universidad, entonces él pretendía que realmente todo naciera en la universidad a partir de esa introducción de la dimensión ambiental en los currícula. Contaminación, biodiversidad, producción más limpia. Yo no sé si pasa lo mismo en estos países, pero por lo menos en Colombia tenemos política de producción más limpia, y esa después ya la fueron eliminando, como si eso se fueran quitando, vamos poniendo y vamos quitando políticas, a mi modo de ver, a los intereses de los políticos, digámoslo entre comillas. Nosotros a los políticos les decimos los politiqueros, porque quitan una política sin ni siquiera mirar si la hemos implementado, si se haya llevado a cabo, si ya la evaluamos. No, la cambiamos por
Consumo responsable. Entonces, cuando uno se pone a leer las cosas, uno dice, pues es que la producción más limpia tenía que ver con el consumo responsable, era su último pilar. Porque cuando nosotros trabajamos producción más limpia, tengo que decir, sí, ¿qué van a hacer los compradores, las personas que utilizan los productos, qué hacen realmente con esos empaques o con esos desechos que finalmente generamos también allí? Destrucción de la capa de ozono, extinción, calentamiento global. Entonces me encuentro enfermedades de origen hídrico que hacen parte de eso, que en la Facultad Nacional de Salud Pública trabajan en la salud ambiental. El saneamiento básico y las desigualdades sociales. Nosotros, por lo menos en Colombia, y yo pienso que en parte de, por lo menos Sudamérica, y diría yo de América Latina, todavía tenemos problemas de saneamiento básico que no hemos sido capaces de resolver. Hace unos 10 o 12 años, en una sustentación de un trabajo de grado y una estudiante de pregrado que trabajó para una comunidad del Chocó, entonces uno de los jurados decía, oye, ¿para qué siguen trabajando a estas alturas con manejo de residuos sólidos? Y en su época, y lo estoy hablando de hace 12 años, le dije yo, a ver, profesor, usted acaba de llegar de Holanda, son culturas diferentes. Si usted no entiende cuál es la cultura en la que está trabajando aquí con los chicos, entonces, qué pena con usted, pero se va a tener que ir a trabajar a Holanda, porque en este país no hemos podido resolver los problemas de residuos sólidos. Y les cuento que recién terminamos de hacer unas cartillas para el municipio de Medellín, y adivinen en qué, para el manejo de residuos sólidos, y solamente en 3 fases. La generación o consumo responsable, que sí le enfocamos mucho en ese sentido. Una segunda cartilla que llamamos, ya se me olvidó, Aleja, ¿cuál era la segunda? Hábitos de consumo. Entonces veníamos con hábitos de consumo, pues le digo a Aleja porque Alejandra me ayudó con todo ese trabajo de el diseño de la cartilla y de realmente cuáles eran las temáticas que deberíamos manejar en las cartillas para finalmente solo abordar el tema de selección. Todo porque en la alcaldía de Medellín va a ser los soterrados. Entonces nos fuimos a Europa, trajimos el cuento de los soterrados, pero llegamos allá a ser soterrados y bueno, ¿dónde va a estar la parte de la cultura? Esos soterrados, ¿cómo se van a manejar? ¿Quién realmente, cómo se va a hacer la separación? En la fuente, entonces, bueno, llamaron y qué rico. Yo pienso que en buena hora, porque pienso que hicimos un buen trabajo. Para el próximo año les prometo traerles cartillas de esas. Bueno, y infinidad de problemas, todos estos, solamente tocamos residuos, pero si nos vamos a mirar realmente los problemas que tienen que ver con las problemáticas ambientales para Colombia, para Medellín, y sobre todo les cuento, en las zonas rurales. Uno tiene allá datos muy bonitos de que Medellín tiene el 95% del agua potable, y cuando uno va a trabajar a las comunidades rurales, por lo menos en Río Negro, que es un municipio cercano, me decían, pues profe, pues sí, ves que Medellín tiene agua asegurada hasta el año 2030, pero nosotros aquí tuvimos que detener las construcciones porque no tenemos agua, porque Medellín toda se la lleva. Bueno, no, lo que pasa es que también tiene que ver con la planeación de la ciudad, ¿cierto? Y ahora, pues enhorabuena, se han venido revirtiendo cosas que Empresas Públicas de Medellín ha hecho para la capital del departamento. Pues hemos ido avanzando con los municipios de donde no les traemos el agua inicialmente, cómo realmente se les retribuye esa parte. Entonces se están haciendo sistemas de potabilización de agua también, por lo menos en el oriente antioqueño. ¿Cómo se abordaron o cómo abordar entonces estos problemas ambientales del currículum? Les puse esta diapositiva que también es de mi tesis, porque yo no sé si aquí y en los otros países tenemos problemas con la definición de currículo. Currículo lo manejamos solo como el microcurrículo, como qué es lo que vamos a hacer allá en el aula de clase. La concepción de currículo, entonces, desde la educación superior hablamos de lo macro, de lo meso y de lo micro, que realmente lo que nos hacía el énfasis la chica de Guatemala. Aquí tengo Universidad de Antioquia, pero realmente eso se aplica a todas las universidades. Esta es porque es realmente de la tesis mía. Y Facultad Nacional de Salud Pública es porque cuando hablamos de lo macro que se debe ver reflejado en lo mesocurricular, pues ahí estarían, por lo menos para la Universidad de Chapingo, los departamentos. Y de eso mesocurricular iría a los programas académicos
y ya en lo microcurricular estaríamos en las asignaturas. Pero si ustedes miran en la siguiente columna, tenemos un montón de normativa. Yo siempre les he dicho que Colombia es el país más rico en legislación ambiental, que si pudiéramos aplicar el 40% de lo que tuviéramos, de la legislación que teníamos, mejor dicho, ese país sería una maravilla en protección de recursos naturales. Pero uno se ponía a ver, y de esas grandes políticas, de esa legislación, de toda esa normativa que tenemos, porque les digo, hasta los convenios internacionales, y ni los políticos, bueno, los politiqueros se dan cuenta, ni los que arman las leyes se dan cuenta, ni los académicos nos damos cuenta, pues entonces mucho menos se van a dar cuenta nuestros estudiantes, nuestros egresados y la comunidad en general, de que eso ya existía, o de que eso ya existe, o de que esas políticas realmente somos nosotros, desde la academia, los que los tenemos que llevar a cabo, implementarla, para poder generar cultura, que es nuestra tarea. Nuestra tarea es generar la cultura, nuestra tarea es mantener la cultura, pero nuestra tarea también es desarrollar esa cultura. Si esa normatividad ya estaba, entonces uno no entiende a veces cuando sale el presidente de la República hablar por lo menos de su programa de gobierno, la locomotora de la minería. Entonces la locomotora de la minería es su programa de gobierno. Les cuento que tiene concesionado todo el país. Ahora es porque desde las comunidades estamos empezando a decir, venga un momentico, ¿qué pasó aquí? Son las comunidades las que definen qué hacen en sus territorios. Es que son los territorios los que definen qué es lo que tenemos que hacer, pero como no lo sabemos y en la academia no hemos hecho la tarea que tenemos que hacer, entonces nosotros tenemos que decir, mira, es que aquí no solamente son los estatutos de la universidad, su misión, su visión, sus objetivos, no son solamente sus principios, hay muchos principios, por lo menos en la Universidad de Antioquia, que están alineados con todas esas políticas, pero se quedan muy bonitos en los estatutos, en los libros, en los documentos, en los proyectos, muchas veces en los proyectos de investigación, que básicamente se hacen publicaciones y ahí quedan pues, esos proyectos de investigación, bueno, pienso yo, y así es como he venido desarrollando la tesis, y es trabajar en la comunidad, para la comunidad y con los proyectos de la comunidad. Bueno, finalmente, entonces, la ambientalización curricular, yo pienso que siempre hemos hablado aquí en las conferencias sobre qué es eso de la ambientalización curricular. ¿Qué encontramos básicamente o qué encontré básicamente? Mira, desde el año 85 en Colombia se viene trabajando, niña, pasa por favor, se viene trabajando el proceso de introducir la educación para el desarrollo sostenible. Pasa la otra. La educación para el desarrollo, la educación ambiental en los currícula. Ha hablado después como educación para el desarrollo sostenible. Colombia pienso que es uno de los países que desde el año 85 tenía su primer diagnóstico de cómo estaban las instituciones de educación frente al tema ambiental. Básicamente en ese año se encontraron que ya existían 54 programas de pregrado y de posgrado. Más adelante en el 87 el IFES retomó otra vez y dijo, vamos a volver a hacer un estudio, y eso el informe se presentó en 1998 a principios de ese año, donde allí encontraron que ya habían 70 universidades donde se ofrecían 25 carreras ambientales nuevas, o sea, aparte de las 54 otras 25, y 141 cátedras ambientales en programas tradicionales. Porque allí también hay una norma, la ley 30, exigió, por ejemplo, pero ya la ley 30 es del 92, pero antes veníamos diciendo es que la educación ambiental debería permear toda la educación, desde primaria, el bachillerato y la universidad. En el 89 el profesor Ángel encontró que, bueno, también se trabajaba en la parte de investigación sobre problemas ambientales. Para el año 91, el IFES también ya registraba 43 programas académicos relativos al ambiente ofrecidos en universidades, 15 de nivel de posgrado y 28 a nivel de pregrado. La Universidad Tecnológica de Pereira, que empezó a hablar de las ciencias ambientales, entonces contrató para buscar cómo estaba en ese momento el tema ambiental en las universidades, y registraron allí que ya 82 universidades ofrecían 154 programas de formación relativas al ambiente, de las cuales 69 ya eran de pregrado y 85 de posgrado.
En el año 2002, Ministerio de Educación, yo pienso que pasó lo mismo que en Guatemala. Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Ambiente, hoy denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hicieron la política de educación ambiental para Colombia. Y entonces, bueno, viene a reforzar más los esfuerzos que se habían hecho en épocas preliminares. Para el 2006, Pavón hizo un trabajo también con enfoque histórico y cualitativo, y para el 99 ya se ofrecían en el país 1.190 programas académicos, 4 de formación técnica, 16 de nivel tecnológico, 72 de profesional o disciplinares, 86 de especialización y 12 de maestría. Para el 2009 salió un libro titulado Universidad Colombiana y Políticas de Desarrollo Sostenible, también con esa perspectiva histórica. Allí se reflexionó en cómo la educación superior relativa al ambiente, y ya empezamos a trabajar el tema de la sostenibilidad y cómo realmente era la historia de ese proceso de incorporación del tema ambiental en las universidades. Finalmente, el profesor Sáenz escribió los resultados de su tesis, la inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior, un caso de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital de Bogotá. Él trabajó allí entonces todos los temas relacionados con el ambiente o los conceptos afines, resultados de la incorporación de esa dimensión ambiental en las instituciones colombianas. En el 2014 se desarrollaron unos lineamientos básicos y una guía técnica para la implementación y seguimiento de un modelo de inclusión de la dimensión ambiental en el Distrito Capital. Esto solamente, esa guía salió para Bogotá. Y en el año 2015 se conocen los resultados de la investigación de la inclusión de la dimensión ambiental, que fue elaborada entre los años 2007 y 2014, y la inclusión de la dimensión urbana, dimensión ambiental urbana, entre los años 2010-2013 en algunas instituciones de educación superior de Bogotá. Estas solamente eran para Bogotá, capital de la República. Allí se empezó a mirar cómo la dimensión ambiental se abordaba desde la alta dirección. Para este caso ellos encontraron que básicamente era objeto de estudio, se abordaba desde la rectoría solamente para una de esas universidades que habían trabajado allí. La inclusión de la dimensión ambiental en la función sustantiva de docencia identificó un aumento realmente de programas académicos relacionados con estos temas y estrategias tanto curriculares, pero seguimos hablando de asignaturas obligatorias o electivas en materia ambiental, o estrategias extracurriculares como las charlas, las salidas de campo, las jornadas de arborización o la limpieza de programas. Pero también se identificó un aumento por abordar lo ambiental desde los programas de posgrado, en especial las especializaciones, al igual que desde los centros o grupos de investigación que permiten un enfoque interdisciplinario y enmarcado en un contexto. En Colombia la especialización tiene que ver más con el trabajo que hacen los egresados cuando van a trabajar en las empresas, a las industrias. Entonces, por lo menos trabajamos o se trabaja especializaciones con las temáticas ambientales, que no deberíamos seguir haciendo eso tan separado, ¿cierto? Eso, si queremos realmente incluir dimensión ambiental en las currículas de la universidad, deberíamos trabajar desde todos los contextos de la universidad: docencia, investigación, extensión y la propia administración. Una de las dificultades grandes realmente es que uno presenta proyectos en la universidad y bueno, desde la parte administrativa no tienen conciencia de eso. Yo les cuento que por lo menos en la Facultad Nacional de Salud Pública, la Universidad de Antioquia tiene política ambiental, tiene sistema de gestión ambiental. Tiene muchas cosas que la conocen ¿quién? Los que lo hicieron y los que formularon la política. Porque les cuento que en la Facultad Nacional de Salud Pública yo trabajo en los últimos niveles de pregrado y en mi cátedra, yo manejo una cátedra que es Sistemas Integrados de Gestión. Entonces allí les trabajo y les digo, bueno chicos, ¿quién conoce la política ambiental de la universidad? Y les estoy hablando de estudiantes que están en el último nivel y se quedan mirándome. Muy bien, para la próxima vamos a mirar qué es eso de la política ambiental de la universidad. Pero lo que más me extrañó es que me llama la profesora de planeación y me dice, María Luisa, ayúdanos con esto, viene el área metropolitana es la autoridad ambiental, y resulta que hay un nuevo decreto, el 879, que dice que todas las instituciones tenemos que tener una política de manejo de residuos sólidos. Pues yo miré a la profe, así como medio aterrada, yo, profe, no entendí, no le entiendo.
María Luisa, es que tenemos que formular una política de residuos sólidos para la Facultad Nacional de Salud Pública. Yo le dije, profesora, qué pena con usted. Nosotros somos Universidad de Antioquia. Cuando venga al área metropolitana, usted saca la política ambiental de la Universidad de Antioquia y le dice, mira la política. Aquí está. Claro. Cuando me di cuenta, pues por ese detallito me di cuenta que es que yo lo trabajaba en mi cátedra, pero ni siquiera las personas de planeación de esa facultad conocía que la universidad tenía una política ambiental. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo llevamos? Y no tiene que ser una cátedra especial. En cualquiera de las cátedras que nosotros manejamos podríamos estar trabajando muchos de los asuntos que necesitamos trabajar para ambientalizar el currículo, para introducir la dimensión ambiental de los currículos en la educación superior. ¿Qué encontré desde la función que encontré ya interpretando y la síntesis? Que Colombia viene desde antes de la cumbre del año 92, que todas las cumbres nos han venido diciendo, mira, hay que trabajar los problemas ambientales. Desde el año 72 en la cumbre de Estocolmo, a los 10 años en Nairobi, a los 10 años en Río de Janeiro, a los 10 años en Kioto, a los 10 años en Johannesburgo, y seguimos en las mismas. No hemos podido siquiera que esas cumbres nos lleven a... Ese es el discurso que hacemos. Y les digo que ese es el discurso porque en Colombia, por ejemplo, el convenio de Basilea. Entonces uno habla del convenio de Basilea y dice, bueno, ¿y esa vaina qué es? Bueno, el convenio de Basilea maneja todo lo que tiene que ver con sustancias químicas. Pero resulta que es que en Colombia hay una ley que adopta el convenio de Basilea. Entonces uno se pone a buscar y no es solamente el convenio de Basilea. Todos los convenios y tratados internacionales en Colombia son adoptados por ley. Por eso les digo que el país más rico en leyes, pero las desconocemos. Si no conozco siquiera esa ley, que por ley tenemos que trabajar el convenio de Basilea, una empresa, una organización, una institución, una universidad, ¿cómo sabe que tiene que trabajar en eso si lo desconocemos? Entonces, desde la función, bueno, se han venido creciendo los grupos de investigación, eso es muy rico. Una de las conclusiones que tengo aquí, que ya se me acabó el tiempo, una de las conclusiones que tengo aquí realmente tiene que ver como llenando un poco de sentido lo que les decía. Miren, aquí no traigo sino 4 leyes. La ley 30, que promueve la preservación del medio ambiente sano y fomentar la educación y la cultura. La ley 30 es la que trabaja todo el proceso de educación superior en Colombia. La política nacional para la educación ambiental, que ya les había hablado de ella. Un decreto muy bonito que nace en el año 74 que se llama Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y No Renovables. O sea, ese decreto lo deberíamos trabajar todos los profesores en todas las asignaturas, porque compete a todas las instancias, a todas las carreras, a todas las profesiones, mejor dicho, a todas las personas. Bien, los que estudiamos tenemos la oportunidad de ir a una universidad, pero bien a los chicos que se me quedan en el bachillerato o en una técnica o en una tecnológica. Y finalmente la ley 99 del año 93, pero esa no es la final, eso es por hablar solamente una, porque esa fue la norma, la ley que organizó el Sistema Nacional Ambiental en Colombia, definió las corporaciones autónomas regionales, se hizo un trabajo muy bonito, pero seguimos en las mismas. Y cuando digo un trabajo muy bonito es porque las corporaciones autónomas regionales allí funcionan no por ciudades, no por departamentos, funcionan por cuencas hidrográficas. Entonces, por ejemplo, uno dice Cornare, Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare. ¿Eso qué me estaría diciendo? Que esa corporación tendría que trabajar de la mano con todos los municipios que tienen asiento los ríos, esos 2 ríos. Porque una de las problemáticas que hoy grandes tenemos, yo pienso que en Colombia y en el mundo, son los ríos. Son los ríos, no, son las aguas. Terminaron los ríos siendo cloacas, terminaron siendo los que reciben todo lo que al ser humano le sobra, inclusive los residuos sólidos. Un problema grave es que los residuos líquidos los desechamos y como no nos damos cuenta, entonces no tenemos mucha percepción realmente del problema que tenemos con aguas residuales, con sustancias químicas, con todos estos elementos. En cambio, los residuos sólidos, lo que hacemos los seres humanos es quitémonos de la vista. Entonces un quitar de la vista es primero, van a los ríos, un quitar de la vista es primero hacer cosas cuando realmente deberíamos empezar a trabajar, por lo que apenas vamos a empezar a trabajar en Medellín de la separación en la fuente. Pues en un programa de ciudad, en un programa realmente de ciudad.
La política de producción más limpia y de consumo responsable debería ser adoptada en la educación superior como un elemento esencial para el desarrollo de la vida profesional de los egresados. ¿Por qué no se permea la educación superior si están los compromisos de todos los colombianos? Dice, porque pensamos que esta es una responsabilidad del otro, es una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad del gobierno, pero nunca pensamos que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, con nosotros mismos, con el otro y con el planeta, como bien lo define Leonardo Boff. Es que nosotros tendríamos que estar pensando no en nosotros mismos, sino en el otro y también en ese único planeta que tenemos, que es el planeta Tierra. Bueno, a modo de conclusión, había hecho esta otra. Bueno, pero ya tiene que ver, ya la conclusión la dejamos ahí, profe. Muy bien. Ah, qué Pues pena. Adelanta. Las preguntas. Está la cuestión de la conferencia de la maestra, problemática ambiental y currículum universitario, una aproximación al estado de la cuestión, al estado del conocimiento, dirían otros, al estado del arte, ¿sí? Y que en los últimos 10 años se ha producido en Colombia en relación a la educación o enseñanza superior. Entonces creo que es un buen trabajo, pero bueno, tenemos algo de tiempo para 3 preguntas y si gustan apuntarse, las pueden hacer enseguida, por favor. Adelante, a ver, el maestro, adelante. Yendi. Bueno, 4. Ya. ¿Anotan las preguntas? En primer lugar, pues agradezco la atención de la doctora, su investigación me gustó mucho. Una felicitación. Mi pregunta va enfocada si hay política ambiental en las universidades. Considero que ya en cierto tiempo y de acuerdo a lo que está narrando, siento que ha habido muy poco impacto positivo. ¿Qué es lo que está haciendo falta? ¿Por qué si hay una política ambiental establecida, estructurada, qué está fallando para que se den esos impactos positivos en pro del medio ambiente? Okay. ¿Su pregunta? Bueno, a mí se me antoja este trabajo, es muy importante, ¿sí? Pero también muy general todavía. Yo le podría poner otro título, el derecho, ¿sí? Y el currículo universitario, la salud pública, el currículo universitario. Sí, me gustaría que se nos pudiera hablar de más allá del trabajo, ¿sí? En el sentido de, decía, la educación no está permeada en los distintos niveles la cuestión ambiental. Si nos ubicamos aquí en el caso de México, vamos a poner un hecho nada más. Los estudiantes de preescolar festejan, no hay una cancha escolar que no festeje, por ejemplo, algo que tenga que ver con el medio ambiente, de la primavera. ¿Sí? Yo entiendo que atrás de ese festejo hay ese contexto de que van a la escuela, ¿sí? Es ver con el ambiente, ¿sí? Y encontramos a nivel de preescolar, ¿sí? El reciclado, ¿sí? La acción ambiental, ¿sí? La cuestión es cómo en los distintos niveles los encargados de la educación, todos los que aquí somos profesores, ¿sí? Vamos involucrando esas cuestiones a través de ser. La cuestión ambiental está en todos los niveles. Pues a mí me gustaría más bien haber escuchado, ¿sí? Pues se indagó lo que está, cómo está funcionando.
¿sí? Habla de cientos de tantas profesiones, 11 posgrados, no sé cuántas especialidades, no sé cuántas técnicas. ¿Cómo funciona? Gracias, profesor. Jenny. Sí, el día de ayer ya no me dio mucho tiempo llegar a indicar algunas reflexiones a las que arribo después de hacer esa radiografía de educación ambiental. Creo que nosotros empezó por las reflexiones, ¿no? Pero justamente lo que el profesor mencionaba, ha habido un incremento de las carreras, por lo que miraba, existe un incremento de la inclusión de carreras relacionadas con la temática ambiental. Y una pregunta que yo me hice también en este análisis que hice ayer, estas carreras solamente incursionan dentro de las carreras técnicas, porque a veces pareciera que se quedan atrapadas solamente en las ingenierías y no en las carreras, en las áreas sociales, ¿verdad? Que también deberían estar implementando y con mayor razón la temática ambiental. Y por otro lado, entonces esto me llevaba a mí a comprender que se está utilizando solamente como una excusa para la profesionalización y no para la formación. Son dos cosas distintas que deberían de ir amarradas, ¿no? Deberían de ir de la mano. No sé si es lo mismo que está sucediendo en Colombia, que solamente estamos profesionalizando, formando de recursos humanos porque la temática ambiental está de moda y está generando mayor empleo, o realmente estamos formando a los ciudadanos, ¿verdad? Porque pareciese que la ética, las cuestiones de los valores ambientales no caben dentro de esta perspectiva de las carreras que se generan. Gracias, Yandy. Maestro. Voy a tratar de ser concreto. Después de escuchar ayer un ejemplo de México, como lo presentó el doctor Liborio, ahora Colombia, Guatemala, y estar viendo que en la universidad, y las universidades, México es, puse Chapingo, pero también fue Politécnico Nacional, y así hay otras universidades que generan un cúmulo de conocimientos muy importantes sobre el tema de educación ambiental o la dimensión ambiental general. Pero mi pregunta va en ese sentido: ¿cómo, maestra o doctora, todo este conocimiento se vincula con el sector gobierno? Bueno, yo estoy ahorita como gobierno. ¿Cómo se vincula? Porque todo ese conocimiento, mientras se quede en las universidades, yo considero que igual es una parte de lo que falta para vincular, para cambiar las políticas o generar siquiera las políticas públicas, que a veces hablamos de políticas públicas pero que no existen como tal en la parte de educación ambiental, tomando como el enfoque de política pública, o sea, todo lo que conlleva. Entonces sí me gustaría conocer su opinión a ese respecto, y de pasada, bueno, si el coordinador quiere comentar algo también lo comentamos por abajo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, yo agarraría la pregunta tuya de ¿qué hace falta? Con la pregunta que acaba de hacer el doctor ahorita. Pues cómo hacer que esas políticas realmente se generen, se lleguen y vamos a lo que es. Pienso que es desde ahí. Y la amarro con la sugerencia de él. ¿Por qué no denominar la conferencia de otra manera? Es que solamente abordé el tema de la educación ambiental a nivel superior. Porque en Colombia también, desde la infancia están los niños celebrando las festividades, haciendo las actividades. Es más, inclusive en la misma universidad se celebra el Día del Agua, se celebra el Día de la Tierra. Pero la pregunta es, ¿quién celebra eso? ¿Todos los grupos? ¿Todas las carreras? ¿Todos los estudiantes? No, normalmente las carreras que son afines a la temática ambiental. De resto, ni siquiera las propias ingenierías. Allá hay ingeniería ambiental y ni siquiera se preocupan de trabajar las festividades, ¿cierto? Solo con el desarrollo ya que se han venido involucrando la temática. Entonces hay estudiantes que dicen, hey, vamos a trabajar. Por ejemplo, Catalina, que vino con lo de las pacas biodigestoras,
Catalina es de Ingeniería Ambiental y Catalina, ellos empezaron a formar un grupo de investigación. Es un proceso que es muy lento. Las universidades apenas están empezando. Hay muchas cosas. Está bien. ¿Cómo es que es tu nombre? Y Andy dice, es que eso como también se trabajaría, es que tenemos que trabajar todos de la mano. Si la academia sigue trabajando por un lado, el sector gobierno trabaja por el otro, lo que tenemos que buscar es realmente cómo nos articulamos. Cada que vamos a hacer un proyecto, a los primeros que llamamos son las autoridades de los municipios. Dígase alcalde, dígase que secretario de Educación, dígase secretario de Medio Ambiente. Nosotros desde la universidad no podemos dejar de hacer las cosas porque a ellos no les interesa. Entonces, si uno se retrocediera, en Colombia la educación ambiental desde la infancia está hace más de 20 años. Entonces, las preguntas que yo me hago, ¿dónde estudiarían nuestros gobernantes? ¿Qué fue los que trabajaron en las universidades o en las escuelas? Desde los niños. Hoy muchos niños dicen, ay, mi hija era una que me decía, mami, yo ya con mi abuelita no puedo más porque es que mi abuelita no me hace caso. Ella ya sabía reciclar desde los 3 añitos, mi mamá no sabía reciclar siendo una mujer adulta. O sea, eso viene allá, pero es un proceso lento. Solo que en la educación eso está más permeado. En la infancia, en los bachilleratos, muy poquitico, y en la universidad, solo aquello que tiene que ver con carreras del área ambiental. Pues básicamente ahí están las 4 preguntas. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para la doctora.